Hablaremos con el doctor Leonel Antonio Fernández de Reina sobre elecciones Estados Unidos de Norteamérica. Casi ya estamos hablando con él. Estoy viendo la fachada frontal de la Fundación Global, desde donde se hará la transmisión, conversación vía Live Connect. Iván Ruiz, Cristian, de ustedes. Bueno, tuvimos una conversación previa con el expresidente Fernández, que ojalá la hayan grabado, muy jovial, muy diferente a su estilo, pero interesante porque los políticos, nuestros líderes, son seres humanos, señores, y es importante e interesante verlos en esa dimensión humana. Antes de recibir al presidente Fernández y agradecerle que haya aceptado nuestra invitación para hablar fundamentalmente de las elecciones de Estados Unidos, a propósito de un artículo que me llamó mucho la atención que escribió ayer en el Listín Diario, yo quiero pedirle un permisito para dar una noticia rapidita y que yo sé que mucha gente va a recibir positivamente por la justicia que nosotros buscamos aquí. Pues la delincuencia y todo eso se corrige haciendo justicia y enviando señales. Adelante, camarada Graimer. Sí, dándole seguimiento al horrible caso que nos estremeció a todos por la violencia, la brutalidad y el abuso del joven autista de apenas 17 años que recibiera una patada brutal Ismael Soto en sus genitales y que fuera sometido a una cirugía. Pues el fiscal Edward López nos ha mantenido al tanto y nos informa hace apenas unos minutos el policía que es señalado como abusador en este caso, pues ha recibido en principio una medida de coerción de 3 meses de prisión. El sargento mayor Carlos Vladimir Corniel Estrella, que dada digamos lo que tiene, la mancha en el ojo, la descripción en ese ojo es lo que le permitió al niño identificar de que ese fue el abusador que le dio una patada que lo condujo a la hospitalización. Es decir, que 3 meses de prisión preventiva en lo que las autoridades de la Fiscalía determinan ya las pruebas que lo condenen finalmente por este abuso a un joven autista de apenas 17 años. Gracias, Graimer. Justicia, justicia es lo que pide este país. Bueno, vamos a recibir al expresidente Leonel Fernández Reina. Bienvenido, presidente. Bienvenido al show del mediodía. Muchas gracias, Iván. Muy amable de nuevo por su invitación. Bien. Decía que conversábamos de manera muy jovial durante los comerciales. ¿Ah? Sí, ciertamente así es. Hablábamos de los huevos fritos y todo eso, que no sé si en el proceso usted llegó a aprender a hacerlo bien. Mire, debo confesar que todavía. Pero esos huevos fritos se convirtieron en un motivo de mucha conversación, usted sabe. Antes de empezar el tema serio, yo quiero que mucha gente, que recordemos eso para recordarnos de esa etapa de cuarentena donde el presidente tuvo que hacer cosas que usualmente no hacía. Vamos a recordarlo. Doctor, ¿y qué usted ha estado comiendo en estos días? Uno tiene que prevalerse de muchas cosas. Sí, he tenido también que hacer mis sándwichitos yo solo y comer en la tostadora, cosa que no hacía antes. Incluso yo quiero este momento aprender a freír un huevo, que nunca lo he hecho. Ayer al doctor Leonel Fernández, él dijo que iba a aprender a hacer unos huevos fritos. Yo entendí revuelto. Huevo frito, y yo dije que iba a aprender a hacer un huevo sancochado. Pero empecé muy mal, porque aquí no se debe hacer un huevo sancochado. Si fuera esto con aceite, eso es el problema, que yo no uso aceite. Le ponemos esto, tú verás. Cómo prendo la estufa. Expresidente Leonel Fernández, yo creo que no lo voy a poder invitar a este huevo porque la estufa no quiere prender. Yo no me atrevo a probarlos todavía. Hasta que usted no perfeccione su técnica. Esto ha sido un fracaso. Fracasado tutorial de cómo freír un huevo. Bueno, madre mía. Vamos al punto. Las elecciones en los Estados Unidos, porque es un país que nos afecta directamente. Vamos a ver la presentación.
Presidente, sus perspectivas y si quiere hacer una pequeña radiografía cronológica para llegar a este punto del 2020 y estas elecciones de Estados Unidos Trump-Biden, ¿cómo usted la ve desde su punto de vista? Mire, Iván, en primer lugar es bueno establecer la técnica de ese proceso electoral. La gente cree que hoy se escogen al presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Aparentemente es así, pero no. No. Porque hoy lo que está ocurriendo es que la gente va a votar por una lista de personas calificadas como electores. Entonces, si uno de los candidatos obtiene mayoría de votación en un estado, ¿verdad?, esos electores irán el día 14 de diciembre al Congreso de los Estados Unidos en Washington. Y entonces a votar ellos allá. El 6 de enero se cuentan esos votos y es cuando se reconoce entonces oficialmente quiénes han sido los ganadores. Entonces, hoy la gente no está votando por los candidatos, hoy está votando por esa lista de electores, que son los representantes de los candidatos cuando empiecen a contarse los votos el 6 de enero. Y el 20 de enero, entonces toman posesión. Es un fenómeno electoral, ¿verdad? Una técnica que solamente existe en los Estados Unidos. Obviamente, nosotros sabemos, y lo sabremos tan pronto se den los resultados finales, que donde quiera que haya ganado un candidato en un estado X, se le va sumando a lo que llaman los colegios electorales y el que tenga mayoría en eso, aunque no se haya dicho oficialmente, será el ganador. Y me explico con más claridad, Iván, me explico con más claridad. Por ejemplo, usted tiene el estado de Nueva York. Nueva York tiene 29 colegios electorales. ¿Qué significa eso? Hay 2 senadores y 27 congresistas. Entonces, eso es lo que le da 29 colegios electorales. Si gana Nueva York, se le suman 29 puntos. Para ganar las elecciones presidenciales hay que obtener 270 puntos, o sea, 270 colegios electorales, que es la mitad más uno de la totalidad, que son 538 colegios electorales. ¿Me hago entender? Sí, correcto. Entonces, usted tiene California. California tiene 55 colegios electorales. ¿Por qué? 2 senadores más 53 congresistas, da 55. Texas tiene 35 colegios, 2 senadores y 33 congresistas. Y así es como se calcula. Entonces, un candidato puede tener la mayoría del voto popular directo y no haber ganado las elecciones. De hecho, en el 2016, Hillary Clinton obtuvo 3 millones de votos por encima de Donald Trump. Y no ganó. Pero Donald Trump sacó mayor número de colegios electorales y por eso fue proclamado presidente. Muy bien, Cristian. Presidente, el impacto de las elecciones de hoy, ¿qué podría cambiar? Hay muchas expectativas, China, Rusia, Venezuela, Unión Europea, y particularmente la República Dominicana, donde hay mucha gente haciendo apuestas de cosas que pueden cambiar si es Biden o si es Trump. ¿Qué tanto podría cambiar? Sí. Sin duda alguna que mucho, por lo que cada candidato representa, ¿verdad? En el plano local norteamericano y en el plano internacional. Yo pienso que lo que está definiendo estas elecciones es el manejo de la pandemia del COVID-19. Me parece que ese ha sido lo central. El hecho de que en Estados Unidos hoy haya 230,000 fallecidos y que haya una proyección para febrero de 400,000 muertos, yo pienso que indica mucho. Sobre todo si se toma en consideración lo que dijo Bob Woodward en su libro Rabia, ¿verdad? Recientemente publicado, de que el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos le informó en una reunión secreta al presidente norteamericano a principios de enero de este año 2020, que ya se tenía conocimiento del impacto que tendría el coronavirus y que esa sería la mayor crisis que su gobierno enfrentaría. Y el presidente Donald Trump, en lugar de prepararse para esa crisis,
lo que ha hecho siempre es tratar de disminuir su impacto en la sociedad norteamericana, entrando en conflicto inclusive con las principales autoridades sanitarias del país. Incluso ya ha indicado que va a despedir al doctor Anthony Fauci si gana las elecciones. Entonces, bueno, pienso que el manejo inadecuado de la pandemia, del impacto de la pandemia, ha provocado una disminución de votos para el presidente Donald Trump. Muy bien. Entonces, ese es el aspecto interno. Por supuesto, las protestas ocasionadas por la brutalidad policial, la muerte de algunos afrodescendientes, sobre todo de George Floyd, el manejo que tendría el Obamacare, son los temas internos. Hacia afuera, no cabe duda que en términos geopolíticos hoy día lo que existe es un G2. Es Estados Unidos y China. Primero empezó con un tema de carácter comercial, estableciéndose tarifas a las importaciones de productos y servicios provenientes de China a los Estados Unidos. Ya luego el tema monetario, que si China devalúa su moneda para tener mayor ventaja en el comercio internacional, ha sido otro factor. Con Europa, obviamente que Estados Unidos, digamos, ha mantenido una política de distanciamiento con los aliados transatlánticos, y así lo sienten, sus críticas a la OTAN, por ejemplo. América Latina ha sido la gran ausente de este debate, con excepción de México por el tema migratorio. Pero en realidad el resto de América Latina no ha estado en el debate electoral. Cuba, con los votos de los cubanos americanos en la Florida, juega un papel. Y lo mismo con los venezolanos que también hoy también están en el sur de la Florida. Pero en general en la región, el hemisferio como tal, no ha tenido un peso en el debate político electoral norteamericano. Muy bien, Graimer. Bienvenido, presidente Fernández, al show del mediodía nueva vez. Gracias, Graimer, un gusto oírle. Sí, igual. Fíjese, usted ha explicado y se ha explicado por otras vías la forma del colegio electoral. Y se supone que los que componen el colegio electoral, ya sean 20, ya sean 30, dependiendo, ¿por qué si se gana el Estado y ellos tienen la opción de no votar por ese que ganó el Estado, qué pasa cuando ocurriese disidente, digamos? Esa es una pregunta. Y la segunda es, si pudiera darse el caso esta vez, ¿usted cree, mediante su evaluación, que sería el presidente Trump el quinto presidente que ganara la presidencia sin ganar el voto popular? Si eso pudiera pasar. Y todos republicanos, obviamente. Mire, sí, vamos a ver. Con respecto a los llamados electores, los partidos los escogen en sus convenciones internas. En algunos estados aparecen los nombres de ellos en la boleta, en otros estados no. Pero está claro a nivel federal y a nivel de cada estado que hoy día a quienes se está escogiendo es a esa lista de electores, no directamente a los candidatos. Sí. Con lo cual estamos diciendo que el voto en los Estados Unidos es un voto indirecto, no se está votando directamente por los candidatos. Son esos electores, insisto, los que irán en diciembre a Washington, ellos a votar. Sí. Y por supuesto, en principio, tienen que ser leales al mandato que han recibido. Pero históricamente ha habido casos de electores que se comportan como disidentes y por tanto no votan por el candidato al cual están vinculados por mandato del partido. Ha habido, sin embargo, una legislación a nivel de los distintos estados donde ya se prohíbe que el miembro de la lista de electores pueda votar por un candidato diferente al que representaba el día de las elecciones el 3 de noviembre. El 3 de noviembre, correcto. Ya no está permitido. Ha habido casos históricos en que eso se ha producido. Ahora, supongamos que las elecciones en un estado puedan ser reñidas, que Biden saque o Trump saque 51 y el otro candidato saque 49. No importa, se lleva todos los colegios electorales. El que gana se lo lleva todo. Si estamos hablando de Nueva York y Biden saca 51 y Trump 49, o sea, muy reñido, Biden se lleva los 29 colegios electorales. The winner takes it all, dicen los americanos. El que gana se lo lleva todo. Sí, pero no me respondió, presidente, que si usted cree la posibilidad de que pudiera darse la quinta ocasión de que un presidente sea electo sin ganar el voto popular en esta ocasión. Vamos a ver, las encuestas dicen, sobre todo las más precisas como la de Pew Research,
que al día de hoy Biden tiene 90% de posibilidades de triunfo. Donald Trump tiene un 10%. ¿90%? No 90% tiene ganar. Biden al día de hoy de ganar las elecciones. Y Trump tiene un 10%. En teoría de las probabilidades, Trump no está descartado. Podría producirse el milagro, sobre todo en razón del colegio electoral, del sistema de votación en base a colegios electorales. Si Trump gana Pensilvania, Wisconsin y Michigan, que no parece probable, pero uno nunca sabe, si gana eso, más la Florida, podría derrotar a Biden. Aunque Biden efectivamente tenga mayor caudal de votos populares. En ese caso, como dice Grimer, se produciría un hecho poco probable, pero no descartable, de que gane el colegio electoral y pierda una vez más la votación directa o el voto popular, con mayor número de votación con la que obtuvo Hillary Clinton en el 16. Hillary tuvo 3 millones de votos por encima de Trump en el 2016. Ahora no serían menos de 7 u 8 millones de votos que Biden tendría por encima de Trump. Bueno. Eso es seguro. Eso está ya calculado y medido. Muy bien. Ventura. Rafael Ventura. Doctor Leonel Fernández, bienvenido al show del mediodía. En estas elecciones... Gracias, Rafael. Gracias. En estas elecciones, lo que va a hacer el pueblo de Estados Unidos es aprobar o desaprobar a quien ha ejercido el poder, que ha sido el presidente Trump. Así es. A su entender, ¿cuáles han sido las debilidades y la fortaleza de Trump en su mandato? Sí, yo pienso que usted tiene toda la razón. Estas elecciones son un referéndum con respecto a Donald Trump. Es un referéndum. Yo diría que en principio lo que se veía como fortalezas de Trump tiene que ver con el manejo de la economía. Yo personalmente creo que era un éxito de corto plazo, pero en el mediano y largo plazo iba a ser un gran fracaso. Y consistió básicamente en una disminución de los impuestos como forma de estimular la inversión de utilidades y garantizar el crecimiento económico. Se atribuye también una disminución del desempleo, pero debo decir que en realidad esto venía desde la época de Obama. Con motivo de la crisis financiera global del 2008, el desempleo en los Estados Unidos llegó a 9.5 millones de personas. Con la política de estímulo al crecimiento en base a la expansión del gasto público, Obama logró que ese desempleo bajase de 9.5 a 4.5. Con Trump ha bajado de 4.5 a 3.5. Claro, Trump y los republicanos hacen alarde de que ellos bajaron el desempleo, pero fundamentalmente quien lo bajó fue Obama. Bajó 1 millón más el desempleo, pero con Obama bajó más de 5 millones. La economía con Trump estuvo creciendo, igual lo estuvo con Obama. De manera que fue una continuación de una política de crecimiento económico de un 2%, 2.5%. Con Trump, sí, la bolsa de valores se incrementó. El valor de las acciones de las empresas que invierten en la bolsa de valores, pues eso fue creciendo. Los ricos. Ahora, en el mediano y largo plazo, una política de recorte a los impuestos, sí, la oligarquía financiera, obviamente. Pero esa política de recorte de impuestos, tal como pasó en la época de Reagan, Reagan también redujo impuestos, iba a llevar a una situación de déficit fiscal y por consiguiente a un aumento de la deuda en los Estados Unidos. Actualmente, por vez primera, la deuda norteamericana pasa del 100% de su Producto Interno Bruto. Para enfrentar la crisis, Trump en primer término hizo una emisión de 5 trillones de dólares para facilitarle a las pequeñas y medianas empresas, generarle liquidez a los bancos y programas de protección social en favor de los desempleados. Todo eso bien de corto plazo, pero también incrementa la deuda norteamericana en el mediano y largo plazo. Yo diría, ahí estarían sus fortalezas. Sus debilidades están obviamente en haber polarizado la sociedad norteamericana, no cabe dudas. Hay una situación de crispación social que no se había visto en los Estados Unidos desde los años 60. En política exterior, por igual, como decía previamente, ha habido un distanciamiento con los aliados en Europa, ha habido un incremento de la conflictividad con China, con México en un momento dado lo hubo, llegó a un acuerdo con el presidente López Obrador,
pero en realidad la situación norteamericana en la época de Trump ha sido de incremento de la conflictividad, de la polarización social, ¿verdad? Y de una situación de tipo racial, como antes no se había visto, por lo menos en los últimos 40 años. Muy bien, Cristian. Presidente, una de las preguntas predominantes en los últimos días en la República Dominicana es ¿quién nos conviene? Por el tema migratorio, algunos se decantan por uno de los candidatos, por la preferencia a la economía también, y por una serie de políticas tradicionales con los demócratas. Hay sectores, incluso algunos aliados históricos suyos, que se oponen a Biden. ¿Quién nos conviene? A la República Dominicana. Mire, yo diría lo siguiente, ¿qué representa cada uno, verdad? Perfecto. Trump representa proteccionismo. Biden representa globalización. Bien, en eso, ¿qué nos conviene a nosotros, qué no nos conviene? Yo diría, nos convendría una globalización con rostro humano. Hoy día ninguno de los dos representa eso, pero Biden estaría más cerca que Trump en ese aspecto. ¿Verdad? Lo segundo, con respecto al tema migratorio, yo diría hay un trato más humano de parte de los demócratas. No me imagino a niños enjaulados, como ha ocurrido en este periodo de gobierno. Yo diría que habría, digamos, mayor vocación hacia el diálogo y hacia la búsqueda de soluciones concertadas, que es lo que existe actualmente. Iván. Al final tenemos que comprender que cada país, cada estado busca siempre la protección de sus intereses nacionales. Y sea Biden o sea Trump el que gane, lo que predomina, y es lógico entenderlo, es la protección del interés norteamericano. Ahora, el asunto está en entender si lo que pasa en otro país afecta o no a lo que ocurre en los Estados Unidos. Y por supuesto, la política aislacionista de Trump nos permite entender que sí, que lo que pasa en República Dominicana, lo que pasa en Haití, lo que pasa en América Latina puede tener repercusiones al interior de los Estados Unidos. Puesto que si hay un colapso económico dominicano, pues entonces usted verá a la gente saliendo hacia Puerto Rico en yola y desde Puerto Rico hacia Miami, hacia Nueva York, buscando refugio y protección. De manera que en la comprensión de la geopolítica mundial hay que entender que ningún país está aislado. Lo que pasa en cualquier lugar del mundo tiene repercusiones en los Estados Unidos. Sí, de manera que son dos maneras de entender y comprender el mundo y el impacto que eso puede tener al interior de la vida norteamericana. Sí, presidente. Llave Graimer tiene otra pregunta. Sí. Sí. Presidente, en la elección de Al Gore y el presidente George Bush hubo una crisis institucional terrible en los Estados Unidos que tuvo que ir hasta la Suprema Corte de Justicia. En esa ocasión, los republicanos tenían mayoría en la composición de la Suprema. En este caso, la nueva elección de la nueva jueza le da mayoría de nuevo a los republicanos. ¿Usted cree que pudiera darse una crisis institucional sabiendo Donald Trump de que tiene esa mayoría en la Suprema Corte de Justicia? Mire, recordemos que en el caso Gore-Bush, la diferencia fue tan solo de 700 votos. Una cosa realmente mínima. Y entonces se empezó un reconteo y hubo que suspenderse el reconteo porque la Suprema Corte ordenó que se paralizara ese reconteo de votos. El nivel de civilidad que existe en los Estados Unidos, de responsabilidad de los candidatos con la prevalencia del sistema, hizo que Gore finalmente reconociera el triunfo de Bush. Pero quedó un mal sabor en el ambiente. Yo pienso que en el caso actual, por el nivel de polarización que existe, y observen que en algunas ciudades, empezando por Nueva York, se están tomando medidas de prevención, los comerciantes están colocando formas de proteger sus tiendas, ¿no? Los cristales que puedan ser afectados por turbas. Yo pienso que sí hay una diferencia grande. Yo estoy hablando en el voto popular de millones de votos, por encima de 108 millones de votos. No son los 700,000 solamente el caso de Gore y Bush en el 2000. Aquí la diferencia en el voto popular sería de millones de votos. En todo caso, si en el colegio electoral la cosa es muy reñida, por igual,
y no resulta claro el voto a favor de Trump, el que la Suprema Corte en ese caso hipotético resuelva en favor del republicano, generaría un problema de ingobernabilidad en los Estados Unidos. Bueno. En lo inmediato, de protestas. Y por consiguiente, habría un cuestionamiento a la gobernabilidad. Bien. Ventura tiene y luego Ruskin. Doctor Leonel Fernández, en el hipotético caso que gane Biden, tiene problemas de salud, Sí. una avanzada edad. 77 años. Estados Unidos podría tener la primera presidenta negra. Sí. Bueno, yo le diría lo siguiente. Aquí en la República Dominicana que un candidato tenga 78 años no nos dice nada, ¿verdad? No. Recuerden que nuestros líderes aquí llegaban a ser candidatos con 90 y 94 años. ¿Cuánto te va a tener en el 24? Dice Grimer, ¿qué edad usted va a tener en el 24? 73. 69 años nada más. Así se habla. 69 años nada más. Toma lo tuyo, Nada Brian. más, nada más. 73 años. Claro. Bien, ¿qué piensa? ¿Cómo dicen? ¿Qué dice Elizabeth? No, que va a tener 73 años. Y como uno no le puede hacer preguntas No, fuera de esto. No, él va a tener No, 69 en el 24, no, en el 24, 69. Ah, 73, bueno. aclarando. Claro. Por Dios, no me Elizabeth. suben más de No, tiempo. Yo entendí que le había dicho Esos que vienen tenía solos. 69. Eso viene Muchachito, muchachito. Ruskin tiene No, que... ahora son La respuesta de 66. Ventura. Ok. La respuesta de Ventura. La respuesta, sí, de la... Sí, bueno, entonces les diría que ciertamente son 78 años, pero recuerden también que es una época en que hay una expansión de la expectativa de vida. El presidente más viejo que tuvo Estados Unidos históricamente fue Ronald Reagan, que terminó con 77 años de edad. Biden con 78 terminaría el primer mandato con 82. Si se anima a un segundo mandato, llega a 86. Bueno, De manera que estaría pisando los talones al doctor Balaguer por acá. exacto. Pero lo importante aquí es que tendría su primera presidenta, Estados Unidos en toda su historia, y negra. Vicepresidente. Sin duda. No, ella es vicepresidenta. Si muere el presidente. Ay, que tú lo estás matando. No, ya. no, yo no le estoy Sí. matando, no le estoy matando. Oye, una cosa, tiene Sí, problemas de sí, salud. antes de Tiene llegar, problemas de antes de salud. llegar. Ok. Antes de ganar. Antes de la pregunta de Ruskin, yo recuerdo, por ejemplo, Reagan competía con Walter Mondale, ¿no? Que era mucho más joven. Sí, correcto. Y Mondale le destacaba mucho Mucho más joven. lo de la edad. Que ese señor ya viejo, qué sé yo cuánto, y en el gran debate siguió embromando con eso. Y le dice Ronald Reagan, con ese histrionismo, miren, yo no quiero que el tema de la edad siga siendo un tema de debate porque jamás voy a descartar a mi oponente por su juventud e inexperiencia. Exactamente, que lo me hizo con mucha ironía. Claro, que me pareció genial. Adelante, Ruskin. Claro. Doctor Fernández, saludos. Gracias por esa Ricky, clase. un placer de nuevo. Igualmente, doctor, igualmente. Mire, gracias por esa clase. Y qué bueno que usted entró en los detalles de los colegios electorales. Yo quisiera consultar, y voy a aprovechar el tiempo lo más que pueda con usted. Mire, yo estoy poniendo en pantalla un mapa electoral de lo que pasó en el 2016. Ahí está, si lo pueden poner en full pantalla, gracias. Ahí está el número de colegios electorales que ganó el presidente Trump, como bien usted ha dicho, 306, y en aquel entonces Hillary Clinton 232. Entre los swing states, que es como se le conoce en Estados Unidos a los estados que cambian y no de posición, se ha dicho mucho sobre Pensilvania y Florida. Pensilvania en las elecciones pasadas, con 20 colegios electorales, fue republicano, y lo mismo Florida con 29. Doctor, ¿por qué cambiarían esos votos ahora? ¿Por qué no serían republicanos otra vez? Porque fíjese, nunca han sido republicanos. Precisamente son swing states. Es decir, son fluctuantes, son oscilantes. En alguna ocasión votan por un partido, en otra votan por otro. A diferencia, por ejemplo, no son definidos. En cada proceso electoral pueden cambiar. Es diferente a Nueva York. Nueva York siempre es demócrata. California siempre es demócrata. Texas siempre es republicano. Dakota del Sur siempre es republicano, ¿verdad? Ahora, estos son swing states, battleground states, como también se les llama. Lugares donde en cada campaña hay que ganarse eso. Obama ganó Florida, pero entonces Hillary lo perdió, ¿verdad?
Entonces, hoy día, en estos momentos, eso es tierra de nadie. La Florida es tierra de nadie. Pensilvania, al momento actual, Biden está encabezando las encuestas por 5 puntos. En los otros swing states que Hillary perdió frente a Trump, hoy está ganando Biden. En algunos casos de manera precaria en el margen de error, 4 o 5 puntos por encima. Por eso todavía la incertidumbre de quién puede ganar. Sí. Porque esos estados finalmente pueden dar un vuelco, no se sabe. Pero insisto, la tendencia es que Biden lleva un 90% de posibilidades de triunfo. Muy bien, presidente, nos quedan desafortunadamente 2 minutos. Ojalá el canal me pueda dar 2 minutos más. Vamos con esta pregunta de Julio y yo concluyo. Presidente, buenas tardes. Gracias por engalanarnos hoy y darnos una gran cátedra de política internacional. Gracias, Julio. Presidente, una mirada global hacia América Latina ante un eventual cambio de gobierno o si continúa el mismo concepto de gobernar hacia este lado del mundo. Mire, hoy día América Latina, como todo el mundo, está sumido en una profunda crisis. En el caso de nuestra región, yo diría la crisis más profunda del último siglo. En 100 años nunca habíamos tenido una situación como la actual. Una caída de la economía de 9.5% del PIB. No hay solución nacional en ningún país de América Latina frente a un problema de carácter global. Con el próximo gobierno de los Estados Unidos habrá que negociar para que en el marco del G20 se plantee una política de creación de un fondo de emergencia de solidaridad y cooperación con respecto a las economías emergentes. No solo los países muy pobres altamente endeudados, sino los países de renta media donde está la República Dominicana, para generar un paquete financiero que incluya reprogramación de deuda, que signifique congelamiento de tasas de interés y el otorgamiento de préstamos concesionales, que es la única forma de que realmente podamos reactivar el crecimiento económico, proteger los empleos y salir de esta crisis que afecta a República Dominicana y a toda América Latina. Si eso no se produce, con la falta de recursos propios, se aumenta la deuda en forma insostenible y si no se logra colocar esos bonos en los mercados de capitales, América Latina arderá en llamas con las protestas sociales que va a haber, con la inestabilidad política que se va a producir y eso afectará también a la economía global y afectará a Estados Unidos, Europa y en todas partes. Lo más sensato y lo más razonable es que con la nueva administración norteamericana se produzca a nivel global la creación de ese fondo que vaya en cooperación, en solidaridad y en auxilio de los países que en estos momentos están siendo severamente impactados por la parte económica que genera la pandemia del coronavirus. Presidente, queremos agradecer, gracias al canal que nos regala 2 minutos extras, pero yo no quiero terminar sin que brevemente usted nos exponga. Usted ha hablado con el presidente Luis Abinader últimamente sobre esa preocupación, porque he visto lo que ha expuesto en algunos medios sobre la incertidumbre de lo que viene en el 21 y he visto un discurso, si se quiere, pesimista de su parte. Usted ha hablado con el presidente, han hablado respecto a esa unidad para levantar este país de esta crisis que sacude al mundo, no solo a la República Dominicana. Sí, claro, se lo expuse cuando él nos visitó aquí a la sede de Funglode, nuestra preocupación sobre la situación y por supuesto lo que hace la Fuerza del Pueblo en estos momentos es plantear la unidad nacional de todos los sectores de la vida de la República para enfrentar entre todos el impacto de esta pandemia en el ámbito sanitario, pero también en lo que tiene que ver con la economía, la salud. Todo esto tiene que ser enfrentado como país. No es momento de división, sino de unificación. Por encima de todo está la supervivencia del pueblo dominicano. Y si por encima de todo está la supervivencia, una gran cruzada donde estarían el presidente Luis Abinader, el expresidente Danilo Medina, ¿usted estaría en disposición de juntarse con ellos para buscar soluciones a nuestra República Dominicana? Por encima de cualquier consideración está el interés nacional. Bien, muchísimas gracias.
señor Leonel Fernández, excelente expresidente de la República Dominicana. Es que me dejó pasmado con la respuesta y titubeé. Muchísimas gracias. Siempre. Gracias, Iván. Gracias siempre. Y gracias a Agnia, que nos facilitó esto ayer, siempre muy activa. Está por ahí Agnia, ¿no? Agnia está por aquí, sí, y está escuchando. La puedo ver con un pantalón rojo. Pero no se ve, sí, la no puedo ver con un pantalón rojo. Su pantalón rojo. Ahí está ella. Que Geomar pretende imitar. Que Geomar pretende imitar. ¿Pero qué fue lo que usted nos dijo entre Geomar y Agnia? Que Agnia... No, a quien le queda bien es Agnia. Gracias, señor Leonel Fernández. Un gran programa. Que Dios los bendiga. Vamos a unirnos como país. Este país nos pertenece a todos y tenemos que estar unidos por encima de los intereses individuales, de los intereses políticos. Como República Dominicana, unidos. Que Dios los bendiga. Así nos vamos con una sonrisa y con un mensaje positivo. Hablamos con el doctor Leonel Antonio Fernández Reina. Gracias por sus conceptualizaciones. Así nos vamos mañana. Nos vemos. Dios mediante.